El reciente llamado del cardenal Reinhard Marx a facilitar bendiciones para parejas del mismo sexo vuelve a poner sobre la mesa una tensión que ya no se puede ignorar dentro de la Iglesia Católica. Por un lado, se insiste en que estas bendiciones no son matrimonio sacramental, algo clave para mantenerse al menos formalmente dentro de la doctrina de Jesucristo. Pero por otro, el hecho de institucionalizar orientaciones pastorales, formar al clero y normalizar estas prácticas en ciertas diócesis crea una realidad que, en la práctica, muchos fieles perciben como un cambio significativo. Aquí está el punto crítico. La propia Declaración Vaticana Fiducia Supplicans permite bendiciones espontáneas, pero prohíbe explícitamente ritualizarlas o equipararlas al matrimonio. Es decir, que si se va a hacer una bendición debe de ser espontánea, es decir, al final de la misa, cuando ya se terminó el sacramento, pues como cuando pasa uno a bendecir una imagen, una medalla, pues ahí se hace la bendición espontánea. No se tiene que hacer un rito explícitamente, como muchos han malinterpretado algunos sacerdotes. Y eso es precisamente donde surge el conflicto. Algunas diócesis, especialmente en Alemania, parecen ir más allá de ese límite, porque lo ritualizan y hacen creer a los demás feligreses que se está llevando un sacramento y no lo es, el de las uniones homosexuales. El resultado es una iglesia con criterios pastorales distintos según el país o incluso la diócesis, lo que genera confusión entre los fieles. Mientras algunos obispos adoptan estas prácticas, otros las rechazan completamente apelando a la enseñanza tradicional del catecismo. En el fondo no se trata solo de una cuestión disciplinar, sino de algo más profundo. ¿Cómo acompañar sin diluir la doctrina? ¿Cómo acoger sin generar ambigüedad? La Iglesia enseña con claridad dos cosas que deben mantenerse juntas. 1. El respeto y la dignidad de toda persona. Y 2. La coherencia con su visión del matrimonio y la sexualidad. Cuando una de esas dos dimensiones se enfatiza en detrimento de la otra, aparece la fractura que hoy estamos viendo. Y lo que está en juego no es menor, es la unidad doctrinal y pastoral de la Iglesia en un contexto cultural cada vez más presionante. Así que esto ya no es un debate interno, es una fractura visible. En Alemania, este cardenal Reinhard Marx ha dado una orden clara: facilitar bendiciones a parejas del mismo sexo. Pero aquí está la contradicción. Dice que no es matrimonio, pero cada vez se parece más. ¿Estamos viendo un cambio real en la Iglesia o una interpretación religiosa? Todo gira alrededor de un documento clave, como ya lo hemos dicho, Fiducia Supplicans. El Vaticano permitió bendiciones, sí, pero con límites muy claros. Repetimos, nada de rituales, nada de parecer matrimonio, nada de institucionalizar. Entonces, ¿qué está pasando en Alemania? Formación oficial, lineamientos pastorales, sacerdotes obligados a redirigir si no quieren participar. Esto ya no suena algo espontáneo, suena a sistema. Y aquí es donde estalla la tensión. Unos obispos dicen, esto es acompañamiento. Otros responden, esto rompe la doctrina. ¿El resultado? Pues una iglesia con reglas distintas según el país, fieles confundidos y una unidad cada vez más frágil. Pero seamos claros, la Iglesia siempre ha sostenido dos cosas al mismo tiempo. Volvemos a repetir, respeto absoluto a la persona y doctrina clara sobre el matrimonio. Pero cuando empiezas a empujar los límites, cuando lo excepcional se vuelve habitual, ya no estás acompañando, estás redefiniendo y eso cambia todo. Lo que está pasando en Alemania no se va a quedar en Alemania, esto que nos quede claro, porque la Iglesia es universal. Esto es solo el inicio de un debate mucho más grande. ¿Puede la Iglesia adaptarse sin perder su esencia?
¿O estamos viendo el comienzo de una división más profunda? Porque cuando la claridad desaparece, la crisis no tarda en llegar. Así que lo que está pasando en Alemania no es un caso aislado, es una señal de que dentro de la iglesia se está librando una batalla silenciosa pero cada vez más visible. No es solo sobre bendiciones, es sobre identidad, es sobre verdad, es sobre hasta dónde se puede llegar sin romper lo esencial. Y ahora la pregunta te lo dejo a ti. ¿Esto es acompañar o cambiar lo que siempre se ha enseñado? Porque cuando la línea se vuelve borrosa, las consecuencias siempre terminan siendo claras. Si quieres entender lo que realmente está pasando sin filtros, suscríbete porque esto apenas empieza. Hasta la próxima.